A partir de los 40, las deudas ya no duelen en la cartera. Duelen en el pecho, duelen en el alma. Duelen cuando te acuestas y no puedes dormir. Duelen cuando tus hijos se preguntan si todo está bien y tú sonríes para no preocuparlos. Duelen cuando ves tu cuenta bancaria y te preguntas, ¿cómo llegué aquí? Si esto te describe, quédate, porque lo que voy a decirte puede cambiar tu vida financiera y espiritual. Lo que nadie te enseñó sobre Dios y las deudas. Muchos creen que Dios te saca de deudas enviándote dinero. Un cheque inesperado, un aumento, un milagro financiero. Pero la Biblia muestra algo muy diferente. Dios no te saca de deudas dándote dinero. Dios te saca de deudas dándote ideas, estrategias, dirección y claridad. Y la prueba está en una historia que casi nadie predica cuando habla de finanzas. La historia de la viuda endeudada en 2 Reyes 4. La viuda, Eliseo y el aceite. Esta mujer estaba como muchos hoy, cansada, agobiada, sin opciones, con deudas que no podía pagar. Ella esperaba que Eliseo le diera dinero. Esperaba que el profeta le resolviera la vida. Pero Eliseo no le dio ni una moneda. En lugar de eso, le hizo una pregunta que puede cambiar tu vida hoy. ¿Qué tienes en tu casa? No le preguntó qué le faltaba. No le preguntó qué perdió. No le preguntó quién la lastimó. Le preguntó, ¿qué tienes? Porque Dios nunca empieza con lo que te falta. Dios siempre empieza con lo que ya tiene. El principio que cambia vidas. Eliseo le dijo, ve, pide vasijas prestadas. Entra en tu casa, cierra la puerta, y empieza a llenar las vasijas con el aceite que tienes. Mira el orden. Primero, acción. Luego, obediencia. Después, multiplicación. El aceite no fluyó cuando ella lloró. No fluyó cuando se quejó. No fluyó cuando explicó su problema. El aceite empezó a fluir cuando ella obedeció. Y aquí está el principio. Dios no multiplica lo que te falta. Dios multiplica lo que ya tienes. El aceite solo se detuvo cuando se llenó la última vasija. El límite no era Dios. El límite eran las vasijas disponibles. Ella vendió el aceite, pagó sus deudas, y vivió del resto. Dios no le dio dinero. Dios le dio una estrategia, un modelo de negocio, una instrucción. El milagro no fue el aceite. El milagro fue la estrategia. A partir de los 40, lo que necesitas no es dinero, es dirección. No necesitas otra tarjeta de crédito. No necesitas otro préstamo. No necesitas endeudarte más para salir de deudas. Necesitas lo mismo que la viuda. Una estrategia, una idea, una instrucción clara. A partir de los 40 ya tienes habilidades, talentos, experiencias, contactos, aprendizajes, cicatrices que te enseñaron, historias que otros necesitan, capacidades que no sabías que valían dinero, pero muchas veces están guardadas, como el aceite de la viuda, pequeñas, ignoradas, subestimadas. Y Dios te pregunta hoy, ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes en tus manos? ¿Qué tienes en tu mente? ¿Qué tienes en tu historia? Porque a partir de los 40 no empiezas desde cero. Empiezas desde sabiduría. ¿Cuál es tu aceite? Quizás tu aceite es una habilidad profesional que nunca monetizaste, una experiencia laboral que otros necesitan, un talento que dejaste guardado, un conocimiento que puedes enseñar, un negocio pequeño que nunca te atreviste a iniciar, un servicio que puedes ofrecer en tu tiempo libre, una pasión que siempre postergaste, un hobby que otros pagarían por aprender, una historia que puede inspirar, un don que siempre minimizaste. Tu aceite no es dinero. Tu aceite es lo que Dios ya puso en ti, sanando tu mente financiera. A veces no avanzas porque crees que no tienes nada, pero no es verdad. El dolor te nubló, la deuda te desgastó, la vergüenza te silenció, el miedo te paralizó, pero Dios no te ve vacío, no te ve tarde, no te ve perdido. Dios te ve lleno de aceite, lleno de potencial, lleno de propósito, un mensaje para tu corazón. No estás tarde, no estás roto, no estás acabado, no estás solo, no estás sin opciones. Dios no ha terminado contigo. Si Él multiplicó el aceite de una mujer sin nada, también puede multiplicar lo que tú tienes. Pero necesitas hacer tu parte, identificar tu aceite, reconocer tu talento, obedecer la instrucción, tomar acción, buscar vasijas, empezar a verter. Porque el aceite no fluye mientras piensas. El aceite fluye cuando actúas. Si este mensaje tocó tu corazón, haz 2 cosas.
Escribe en los comentarios, este es mi aceite y comparte tu talento o idea. Suscríbete para recibir más mensajes que transformen tu vida, tus finanzas y tu propósito. Aquí no solo hablamos de dinero, hablamos de transformación.